Buenas noches, gracias, ingeniero. Ok, muchachos, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es acerca del lockout account o, como lo llama la OSHA, control de energías peligrosas. Es un tema muy importante, realmente nos ayuda a salvar muchas vidas y va a estar basado básicamente, valga la redundancia, en lo que es la aplicación de la norma OSHA 1910-147, que tiene que ver con control de energías peligrosas. Espero que pues participen. Una recomendación que les puedo hacer es que antes de que vayamos a un tema, es una sugerencia, podamos siempre revisar un poco o tener algunas dudas ya preestablecidas, preescritas, para poder participar. La participación es sumamente importante. Otro asunto es, les estuve compartiendo un link de un diagnóstico de necesidad de capacitación en el tema, ya que en algunos puntos pues no estamos muy claros y necesitamos pues tenerlo bien presente, ¿no? También al final les voy a compartir un pequeño resumen se los comparto a través de la página de WhatsApp de Comecap, y es acerca de los conceptos básicos más recomendables, diría yo, sobre este tema que tengamos que ver, ¿no? Yo considero que una de las bases importantes para cualquier tema que vayamos a ver es tener bien claros los conceptos y sobre todo tal cual como los especifican o nos los dicen las normas. Es debido a que a veces que le cambiamos una palabra y ya nos puede cambiar el sentido de un concepto. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Recuerden que siempre andamos aprendiendo. Yo aprendiendo ando. ¿Ok? Les dejo por acá algunos de mis contactos para que si pueden los anoten. Al final también se los voy a volver a dar. Esto con el fin de que de manera abierta puedan preguntar algo sobre el tema que ustedes consideren que sea pertinente y que yo les pueda ayudar. Otra cosa que es importante, habrán respuestas que a lo mejor en el momento no tengamos, pero que al final yo les puedo ayudar a investigar y pues tenerles una respuesta lo más expedito posible, ¿no? Vamos a iniciar entonces, como siempre, inicio con un tema a veces hasta no relacionado específicamente con lo que estamos viendo, pero que es importante siempre que tengamos en mente, ¿no? Y relacionado con todo lo que tiene que ver con este mundo. Entonces comparto este pequeño extracto de un video. El día del incidente. Yo estaba caminando y vi a Randy empezar a darle servicio a la válvula de suministro de vapor. Se le tiene que dar mantenimiento cada 6 meses. Naturalmente volteé para ver si había vaciado la línea del intercambiador de calor. No lo había hecho. Yo aún estaba resentido por mi último encuentro con Randy y no quería enfrentarme con él. No quería que se enojara conmigo otra vez. Una vida podría haber salvado, pero escogí mirar a otro lado. No es que no me importara. Tenía el tiempo y allí estaba. Pero no quería parecer tonto o discutir una regla de seguridad a fondo. Él había hecho el trabajo antes. Yo sabía, y si le llamaba la atención, él se enojaría. Su riesgo no parecía tan grande, y él sabía que yo así lo había hecho antes. Negué con la cabeza, pero seguí adelante. Él conocía los riesgos y yo también. Me justifiqué a mí mismo diciendo, yo lo he hecho así antes. ¿Qué derecho tengo de decirle algo? Quiero decir, él conocía el procedimiento. Caminé algunos pasos, pero sentía que algo no estaba bien. Me detuve y me volteé. Quisiera pensar que le iba a decir algo,
Pero creo que estaba tratando de convencerme a mí mismo que todo estaba bien. No lo estaba. Él se arriesgó y cerrar los ojos elegí. Y con ese acto lo dejé morir. ¡Randy! 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 Aquel día, una vida podría haber salvado, pero escogí mirar hacia otro lado. Bueno, la reflexión, y sí tiene que ver con el tema, es que recordemos cuántos de nosotros no hacemos eso en el lugar de trabajo, ¿no? Observamos una condición o un acto inseguro y no nos atrevemos a participar, a detener la actividad, a decirle al compañero. Inclusive yo he escuchado en muchas organizaciones donde dicen, ese no es tu problema, cosa que no debe ser, y que los invito a continuar con aquello que hablamos o conversamos, platicamos la semana pasada en el tema anterior, que es romper paradigmas. Atrevámonos a hacer cosas que realmente no vemos a diario. Tratemos de organizar como equipo donde trabajamos o donde vayamos a trabajar para pues hacer esto más participativo, que la gente realmente pueda detener una actividad que pueda salvar una vida. ¿Ok? Esta es la reflexión del día de hoy. Ok, vamos entonces a continuar con lo que es el tema del control de energías peligrosas. ¿Okay? Vamos a ver una breve introducción, y siempre decimos que en la mayoría de los casos, equipos y sistemas, recuerden que tienen dispositivos de seguridad. Siempre los dispositivos de seguridad son barreras, protecciones para proteger al personal en operaciones normales del equipo. Sin embargo, recuerden que durante reparaciones, servicios o mantenimiento, estos dispositivos muchas veces son removidos o bypaseados. Y es cuando necesitamos un programa de control de energías peligrosas. Y aquí, ¿cuál es el objetivo real de este tema? Este se usa para mantener al personal protegido, básicamente al personal, pero también protegemos instalaciones, ambiente, inclusive la imagen de la empresa. ¿De qué? De una liberación o movimiento no intencionado de energía, de un arranque no planificado, o de un contacto con alguna parte peligrosa de la máquina o del equipo, cuando las guardas son removidas o bypaseadas. Bypaseado es que nos pasamos por alto una protección y pues actuamos y podemos causar un accidente. Continuando, les quiero compartir algunos asuntos que tenemos en las referencias normativas, ¿no? Como el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, en el artículo 13, nos dice que los patrones están obligados a adoptar, de acuerdo a la naturaleza de las actividades laborales y procesos industriales que se realizan en los centros de trabajo, las medidas de seguridad y higiene pertinentes de conformidad con lo dispuesto en este reglamento, aplicable a fin de prevenir por una parte accidentes en el uso de la maquinaria, equipos, instrumentos y materiales. Otra de las normativas que también nos aborda un tanto lo que es el control de energía peligrosa es la NOM 004. Hay un proyecto de norma, ¿verdad? Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo. Nos habla, aunque no profundiza, recordemos que la normativa mexicana, pues no tenemos una norma específica para control de energía, solamente la refieren algunas normas y nos dicen que debemos aplicarlo, y nos da algunos tips, algunos temas, pero realmente no profundiza en cada uno de ellos. Igual lo hace la NOM 029 de la STPS 2011, que es el mantenimiento de instalaciones eléctricas, también lo menciona. Otra referencia, bueno, y es de la 04, que nos habla de la periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo. Recuerdo que días pasados el ingeniero Fernando de Comecap compartió esto como
como un título, algo que él siempre comparte para que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces yo no solamente se los voy a mostrar, pero lo tenemos también en la norma. Luego entramos ya a lo que es la 29 CFR 1910-147, que tiene que ver con el control de energías peligrosas. Y nos dice que el empleador debe establecer una política y un programa para el control de energía. Este programa abordará procedimientos para el control de energía, capacitación del empleado e inspecciones periódicas. Fíjense que aquí está una de las respuestas a las preguntas que yo estuve haciendo hace 2 días o 3 días, referente a qué aspectos o qué requerimientos nos solicitaba la norma OSHA, de cuántos eran los que debía cumplir, de cuántos eran los requisitos mínimos. Y se hablaban de 3, 4, 5 o 6. Aquí tenemos los 3. Primero tenemos que tener procedimientos para el control de energía, capacitación e inspecciones periódicas. Son los 3 requerimientos básicos que nos exige la norma. Por supuesto, cada uno de ellos debemos desarrollarlo. También tenemos la ANSI Z 244.1, 2003 métodos alternos de bloqueo etiquetado, que no lo vamos a tocar acá, pero es otra de las referencias. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, sugerencia? Bueno, continuando, de los errores más comunes que cometemos, ¿verdad? Y que nos causan accidentes en nuestros lugares de trabajo, en cuanto al control de energías peligrosas, tenemos primero, se intervienen en equipos energizados. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Recuerden que para aplicar control de energía o LOTO, digámoslo así, que es el otro nombre por el cual lo conocemos, debemos desenergizar los equipos, cualquiera de los tipos de energía que existen. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar sin energía, y entonces cuando entra el sistema LOTO, entra en vigor, y es cuando debemos aplicar entonces lo que es el programa como tal, ¿no? Cuando ya no tengamos energía. Otro de los errores comunes es activar, que alguien active un equipo. Inclusive les puedo comentar que en una ocasión pude o participé en la investigación de un accidente en una maquinaria donde olvidaron una herramienta que habían estado utilizando en la maquinaria, y cuando iniciaron la máquina, pues la herramienta estuvo o se incrustó en unos engranajes y dañó la maquinaria. Entonces eso fue un daño a equipo, y por supuesto no se cumplió pues lo que especifica el procedimiento LOTO. Otra es no identificar la energía acumulada. Fíjense que es muy común que también cometamos este tipo de error. Básicamente, una vez que nosotros desenergizamos, tenemos que tener muchísimo cuidado con las energías acumuladas, y más adelante vamos a ver algo sobre esto. La falla en verificar el aislamiento es otra situación. Había una pregunta que también les coloqué, que si bloqueo era lo mismo que aislar. También lo vamos a aclarar más adelante, porque ambos son 2 pasos que corresponden al procedimiento LOTO. Uno es el bloqueo y el otro es el aislamiento, que son 2 cosas diferentes. No conocer el procedimiento. Normalmente, y cuando hablamos de causas, recuerden que la semana anterior vimos algo sobre causas raíces. Recuerden que el no tener, el no conocer, el no entender un procedimiento es una causa raíz. Tal vez las otras 4 que le menciono aquí pueden ser causas inmediatas y no causas raíces. Recuerden que las causas raíces o pueden ser o son aquellas donde la organización puede intervenir y no intervino de alguna manera. Continuando, entonces ya entramos en lo que es el plan de trabajo. Vuelvo y les repito, es sumamente importante que todos manejemos los conceptos. ¿Ok? Lo primero que siempre les recomiendo en todo trabajo de alto riesgo es que antes de comenzar siempre haya un plan de trabajo. Siempre. Llámese un plan de trabajo aquello que nosotros diseñamos
antes de comenzar, por eso se llama plan, y que debemos tener implementado para evitar cualquier asunto que nos pueda afectar tanto a las personas como a los equipos, a las instalaciones o a las operaciones. ¿Ok? Entonces, debemos tener un plan de trabajo. También debemos definir claramente cuáles son las responsabilidades en todos los procesos. Y de acuerdo a normativa, por ejemplo, la ISO, habla de que debe haber, por ejemplo, responsabilidad en cuanto a seguridad, la autoridad, ¿verdad? Son cosas que debemos tener bien definidas, porque a veces ocurre algún evento o falta algo que tengamos que hacer y la gente dice, bueno, es que no era mi responsabilidad, era la responsabilidad del otro. No, cada uno ya a diferentes niveles tenemos responsabilidades. Entonces debe haber responsabilidad de la alta gerencia, de la persona responsable del programa. Normalmente mencionan que el responsable es la persona de seguridad. No necesariamente. Puede ser alguien operativo que tenga mucho conocimiento y yo diría que hasta más aún esa persona que conoce la parte técnica y si conoce bien todo lo de seguridad y las instalaciones, aún mejor. Las responsabilidades del jefe del departamento o área ahí tienen que estar definidas. La gente de mantenimiento que juega un papel importantísimo en este proceso de control de energías peligrosas debe tener bien definido cuál es su rol dentro de esto. Todo esto que les estoy mencionando debe estar dentro del plan, dentro del programa, dentro de los procedimientos, dentro de las capacitaciones. Todo el mundo debe entender, o sea, todos los que nos involucramos en una tarea, debemos entender todo lo que envuelve este proceso o este programa. También debe tener la responsabilidad del personal autorizado, que llamamos, ese es uno de los conceptos que debemos manejar porque lo menciona la norma. La norma nos menciona 4 actores principales. ¿Ok? Nos menciona el autorizado, el afectado, otros involucrados y los subcontratistas. Fíjense que la norma no me habla o no habla acerca del resto de los que les estoy mencionando acá, pero recuerden que la norma dice que es lo mínimo que debemos cumplir. Es lo mínimo. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que sea en beneficio de nuestro proceso debe estar bien definido y si sabemos que puede o que funciona, perfectamente debemos tenerlo definido. Otra de las cosas que tenemos que tener muy pendiente es la del análisis de riesgo de proceso, ¿okay? o de riesgos potenciales, como lo quieran llamar, el análisis de riesgo. Esto tenemos que tenerlo bien definido. Otro asunto son los permisos o las autorizaciones para trabajos de alto riesgo. Tiene que estar documentado todo esto, tiene que estar dentro de mi procedimiento. ¿Cómo voy a aplicar los permisos? ¿Quién los autoriza? ¿Quién los firma? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Todo eso tiene que estar por escrito y entendido por la gente. ¿Ok? Es importante eso. Que la gente lo sepa manejar. Vamos a ver otro video que explica brevemente, antes de entrar ya en el otro tema, en el segundo tema, y va a explicar un poco de cómo funciona esto del bloqueo y etiquetado. La energía es esencial en el área de trabajo. Como la energía siempre está con nosotros, podemos darla por sentado y subestimar el potencial de riesgo. La liberación accidental de energía acumulada puede suceder en un segundo, pero las lesiones pueden durar para siempre. La buena noticia es que cuando se siguen los procedimientos de seguridad adecuados, estos accidentes se pueden prevenir. Ese es el propósito del programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Echemos un vistazo más cercano al procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Perdón. Etiquetado de seguridad. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Quién se ve afectado por él?
y los pasos para colocar y retirar los dispositivos de bloqueo de forma segura y aislar las fuentes de energía de alto riesgo antes y después del servicio y mantenimiento de maquinaria. Utilizamos una amplia variedad de máquinas y equipo en todos los entornos industriales, pero nunca debemos olvidar el riesgo potencial. Las máquinas necesitan energía para funcionar. Energía que es potencialmente peligrosa para los trabajadores si no se controla apropiadamente durante los procesos de mantenimiento. Las consecuencias pueden durar toda la vida. La energía potencialmente peligrosa tiene diferentes formas, tales como eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, entre otros tipos de energía. Todos estos tipos de energía pueden prender inesperadamente el equipo e incluso controlarlo. Es por eso que las fuentes de energía deben ser identificadas, apagadas, bloqueadas y liberadas antes que una persona dé servicio al equipo. Cada año, alrededor del 10% de todos los accidentes serios de trabajo son el resultado de un mal control de energía peligrosa. De hecho, no llevar a cabo correctamente el proceso de bloqueo y etiquetado de emergencia se encuentra dentro de las 10 primeras razones de demandas cada año. Para ayudar a mantener seguros a los empleados, los procesos de bloqueo y etiquetado de seguridad son una combinación de candados y accesorios para aislar las fuentes de energía de la maquinaria. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad evitan que las fuentes de energía se activen cuando no se desea, durante el mantenimiento, cuando los empleados están en riesgo de lesiones o muerte. Además, los procedimientos efectivos de paro y etiquetado de seguridad reducen los tiempos muertos y protegen equipo muy costoso. Los procedimientos aseguran que las máquinas son apagadas y reiniciadas de forma correcta, evitando que el equipo se dañe por un paro inadecuado o un inicio inesperado. La ley federal que rige el bloqueo y etiquetado de seguridad es el estándar OSHA para el control de energía peligrosa. Esta ley dicta los requerimientos para deshabilitar equipo y prevenir la liberación de energía peligrosa almacenada durante el mantenimiento. Bueno, esta es una breve introducción de este tema desde el punto de vista de un video, ¿no? Master Lock, en la marca que aparece ahí, es uno de los, digamos, de los que manejan mucho esto en los Estados Unidos, inclusive acá en México tienen algunos representantes. Okay. Es importante porque les comento, porque muchas veces nosotros preguntamos acerca de qué tipo de candado, que les digan qué dispositivos podemos usar, etcétera, en algunas instalaciones donde trabajamos, y resulta que yo siempre digo, nada mejor que los expertos. El experto nos puede recomendar cuál puede ser el equipo o los dispositivos más apropiados para mi instalación. No es comprar y tener el equipo por tenerlo. Es complementario cada una de estas cosas. ¿Por qué debemos tener un programa de control de energías peligrosas? Recuerden, siempre y lo primero es protección del personal e instalaciones. ¿Ok? El cumplimiento normativo, yo lo dejo en un segundo lugar. Siempre tenemos que pensar en la protección de la gente y las instalaciones. Y las instalaciones, porque también protejo a la gente cuando protejo las instalaciones. El cumplimiento normativo, la imagen de la empresa. Les puedo comentar que he estado trabajando en un proyecto sobre control de energías peligrosas en una empresa y tuvo inclusive un accidente, digamos, pero con energía, no sin energía, no con la aplicación del loto, sino con energía, porque una persona, un electricista, quiso medir un voltaje y le hizo un arco. Solamente lo que es para medir voltaje. Cuando uno habla con los electricistas, por ejemplo,
Ellos siempre comentan, no, pero o sea, minimizan todo porque son técnicos, porque tienen años trabajando, etcétera. Y resulta que le hizo un arco y lo quemó, le quemó parte de la cara y la córnea, aunque estaba usando parte del equipo de protección personal, parte del equipo de protección personal no logró protegerse y tuvo un evento con energía. Igual les puedo comentar que recientemente me llamó la atención, observé a un extranjero, valga decirlo, un americano, que estaba como discutiendo con alguien de operaciones, ¿no? Yo observé que el señor tenía en sus manos una tarjeta y un candado. Él venía o él iba a la instalación a hacer una reparación, iba a hacer unas mediciones y unas reparaciones en un equipo. Resulta que él discutía con la persona de operaciones porque el de operaciones decía que ya él había colocado candado, que no era necesario que él colocara su candado. El americano le discutía y le decía que no, que él quería colocar, que él debía colocar su candado. Yo me acerqué con ellos y entré en la conversación y les expliqué, por supuesto, el americano en ese sentido tenía razón. ¿Por qué? Porque él es el afectado. Y recuerden que la persona afectada debe velar por su propia vida. Es decir, él debe colocar su propio candado y su propio etiqueta en el circuito que en ese caso se desenergizó para trabajar en el equipo. Entonces, importante, me llamó la atención porque teníamos dos visiones ahí diferentes de cómo aplicar el procedimiento. Y nos vamos a las normas, nos vamos al procedimiento y decía clarito que cada persona que vaya a intervenir en un equipo como afectado, aparte del autorizado, que es el que debe implementar el sistema o el programa, su candado y su etiqueta. Otro de las razones es la eficiencia operacional. El mantener una eficiencia en las operaciones es sumamente importante. También por cultura de seguridad. ¿A qué me refiero? Recuerden que si nosotros, ustedes llegan o nosotros cualquiera, llegamos a una instalación y, vemos que la gente está haciendo lo correcto, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de hacer lo correcto, porque vemos que todo es correcto. Yo recuerdo que un amigo decía que él fue una vez a un país europeo y él veía las calles tan limpias que no se atrevía a tirar una basura a la calle. ¿Por qué? Porque es cultura en esos países y a nosotros, observando, nos podemos apegar a lo que los demás hacen. Igual ocurre con la seguridad. Si actuamos y por cultura de seguridad actuamos de buena manera, toda la demás gente lo va a hacer de buena manera. Y por último, porque es una buena inversión. Recuerden que la seguridad es una de las mejores inversiones. Lástima que no se reconozca como tal y que no podamos a veces ni demostrarlo, porque realmente podemos estadísticamente suponer que pudieran pasar algunos accidentes en nuestras organizaciones y decir que si no tuvimos en este año y teníamos proyectado que pudieran haber unos 2 accidentes, y entonces decimos, no, sí valió la pena la inversión. El que haya habido un accidente fatal, pues puede cerrar hasta la empresa, entonces sí es una buena inversión. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes. Me llamo Raúl Ramos. De hecho, algo similar me ocurrió a mí en una empresa donde estaba trabajando, que, por ejemplo, nosotros éramos subcontratados de otra empresa y esa empresa quería realizar una actividad en una canastilla donde estaban este, donde caía el producto y lo meneaba y caía hacia una banda. Entonces esa empresa la presionó digamos, el cliente, ¿no? Para que limpiara esa parte. Entonces al coordinador de la contratista se le hizo fácil darle la orden digamos, a nosotros los subcontratistas de que entráramos a limpiar, de que ellos ya habían puesto candadeo y que ya tenía el etiquetado. Entonces, yo siento que al menos el coordinador de la empresa donde estaba yo, pues no se mantuvo firme en una decisión
y tampoco analizó bien el problema, porque se le hizo fácil, bueno, no sé si se le hizo fácil o se vio presionado al acatar la orden, ¿no? del otro que era el superior y decir, no, pues no hay detalle, no hay que hacer permiso, ya tienen el candado. Entonces el residente de la compañía donde estaba yo dijo que no se iba a realizar el trabajo hasta que se pusiera el candado de la compañía de nosotros, el etiquetado, y analizara el lugar que se iba a entrar a hacer la limpieza y se realizara el permiso para poder ingresar. Entonces, yo siento que en esta parte, a veces, muchas veces, no sé si se ven presionados por tener el miedo de perder el trabajo o tener el miedo a ser sancionado o regañado los coordinadores o los supervisores de tomar una decisión que a veces sí puede perjudicar tanto a él como a las demás personas, como a la empresa y como al cliente, ¿no? Porque a veces muchos dicen, pues si no hago lo que me dice, pues me van a correr, ¿no? Si no acato lo que él me está ordenando como es superior, puede ser que me despidan. Y aquí más que nada debe ser la conciencia, ¿no? Y tener lo que uno debe estar claro en su postura, ¿no? De que si sabe que está mal, no dejar que pasar ningún paso ni nada, porque luego puede ser perjudicial. Sí, es cierto, Raúl, gracias por tu participación. Fíjense que hay que tener mucho cuidado, sobre todo evaluar los riesgos. Cuando tenemos una actividad y alguien quiere como que bypassear o traspasar algo, pues evaluemos riesgos. Ahí al momento, a ver qué me puede pasar, porque a veces por sentido común puedo hacer una actividad que a lo mejor, vuelvo y repito, evaluando el riesgo, recuerden que el riesgo no es más que la probabilidad por la consecuencia. Y si nosotros vemos que la probabilidad de que ocurra algo es baja, pues a lo mejor podemos, y con ciertos controles, hacer el trabajo o el paso de esa actividad. Lo que sí hay que tener también es mucha entereza en detenerse y decir, mire, esto no está bien, por lo tanto mi gente no lo va a poder hacer por esta razón. Si damos las condiciones de seguridad, siempre y cuando, vuelvo y repito, si el peligro es inminente, no debemos dejar de realizar la actividad. No debemos involucrarnos en eso porque si ocurre algo, lo más seguro es que terminemos nosotros siendo los responsables y no los que realmente dieron la orden, que no debería ser de ninguna manera. Eso lo he visto muchísimas veces. Lo otro siempre es importante, tener argumentos válidos. Por eso es que les digo, debemos manejar muy bien los conceptos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un argumento válido, ¿verdad? Y yo lo demuestro y demuestro que conozco de lo que estoy hablando, van a prestar, va a haber mucha probabilidad de que presten atención a lo que estoy diciendo. Cuando dudo, me quedo callado o dudo en decir o contestar, ya la gente como que dice ya es mío y no nos deja entonces poder hacer las cosas correctamente. ¿Estamos bien? Gracias, Raúl. Ok, continuando. Recuerden que las actividades que requieren control de energías peligrosas, dice esta norma, cubre el servicio y mantenimiento de máquinas y equipos, en los que la energización o arranque inesperado de las máquinas, aquí volvemos otra vez con lo que es el objetivo de este tema, ¿ok? Del arranque inesperado de las máquinas o equipos o la liberación de energía almacenada podría causar lesiones a los empleados. Esta norma establece requisitos mínimos, fíjense que es importante, mínimos de desempeño para el control de dicha energía peligrosa. Entonces es importante que entendamos que son requisitos mínimos, pueden haber más cosas que podemos, si mejoran nuestro proceso, se pueden meter. Lo que no podemos es quitar lo que la norma ya nos establece. De ahí en adelante, todo lo que sume es válido. ¿Preguntas? Continuando, entonces, dentro del procedimiento de control de energías peligrosas, algunas de las cosas que debemos considerar son los diagramas de flujo o diagramas unifilares en casos eléctricos. Es importante que eso lo tengamos a la mano y bien claro, que la gente lo maneje y lo sepa, e inclusive nosotros, la gente de seguridad. Tener estaciones para bloqueo o sitios donde se va a contener pues todo lo que son los candados y etiquetados. Otra cosa es
tener y estudiado ya los tipos de energía que podemos tener presente en el lugar de trabajo. Es importantísimo tener los tipos de energía ya identificados, tales como, y lo decía un tanto el video, energía de movimiento, energía mecánica, presiones, puede ser a través de presión por neumática o por hidráulica, temperaturas, movimiento de partes o equipos, hidráulica, energía eléctrica, son algunas de las energías que siempre conseguimos en nuestras instalaciones, ¿ok? También debemos identificar los puntos. Ya identifico energías, identifico los puntos del piloto. ¿Qué son esos? Todas aquellas partes, yo busco una forma, o debemos buscar dentro de las empresas, una manera de identificar mis circuitos o mis formas de energía. Entonces, a lo mejor en algunos casos esto es obtenido de una página donde la W es un tipo de energía hidráulica, P, presión, y así. Cada uno le pusieron un número, una letra y un número, para identificar qué tipo de energía tienen en cada parte del equipo. Es sumamente importante entender también que recuerden que cada empresa tiene que hacer un traje a la medida. No podemos hacer algo muy genérico. Tiene que ser algo específico para lo que tenemos en nuestras instalaciones. Yo no puedo tomar copia de algo e implementarlo en mi empresa, sino que tengo que, propio en cada empresa, implementar lo que corresponde de acuerdo a las actividades o los procesos que manejamos. ¿Ok? Hay una serie de dispositivos también que debemos usar y debemos tener un inventario de todos ellos. Que si tenemos para candadeo múltiple, que si para válvulas de bola, válvulas de volante, válvulas de paso, para enchufes, etcétera, para breakers, tableros, etcétera. O sea, tenemos que hacer un inventario donde estamos, ver qué tipo de energía tengo y qué dispositivos debemos aplicar o comprar o tener, porque a veces te dicen, no, cómprate un kit, y vengo y llamo a uno de los proveedores y ellos me venden un kit. Ya inclusive en una empresa que tuve la oportunidad de ir, tenían un kit, pero resulta que lo que tenían acá en la instalación era totalmente diferente o muy diferente. Les puedo decir que de unos 20 dispositivos, solamente 5 se podían utilizar en las instalaciones. El resto, pues no servían. Simplemente no servían para ese tipo de equipo. Servían para otros que no los tenían en su instalación. Te pierden dinero a la hora de invertir. Inviertan bien. ¿Ok? Continuando. Entonces, algunos dispositivos son este tipo de cable para poder entrelazar varias válvulas y poner un candado. También tenemos, por ejemplo, candados, y es importante acá también acotar que hay candados para uso eléctrico y hay candados para uso mecánico. Normalmente los de uso eléctrico, los equipos para bloquear son dieléctricos o son de material no conductor. En el caso del mecánico es diferente, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta todo lo que vayamos a solicitar que esté de acuerdo a los riesgos que tenemos en cada actividad y en cada sitio. Por ejemplo, en estos días también vi algo, junto con esta empresa que estaban, iban a hacer un trabajo y estaban cerca de unas líneas energizadas, pero lo iban a hacer con una plataforma. La plataforma era o es de metal y era cerca de una línea energizada. En el momento de ir a ver la actividad, nos dimos cuenta de que estaban utilizando un equipo que no debían, ¿verdad? Inclusive los dispositivos de bloqueo que iban a utilizar tampoco eran adecuados para donde iban a trabajar, porque eran conductores, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. También tenemos para dispositivos para, digamos, trabar manillas en las válvulas, para manillas pero tipo circular o de volante, para los que son de girar, para bloquear el giro de alguna botonera
o en los breakers. Esto también nos ocurrió, estuve viendo en esta visita, un levantamiento que estuvimos haciendo, y ellos tenían, por ejemplo, en algunos casos, este tipo de dispositivo para los breakers que no era adecuado para ese tipo de breaker. Inclusive en algunos tableros que tenían puertas no cerraban porque el dispositivo sobresalía tanto que la puerta no podía cerrar. Tampoco deberíamos dejarla abierta, sin embargo buscamos la forma de que se pudiera hacer. Y hay algunos dispositivos que sirven y los vamos a ver por acá, como este que está acá. Esta es una puerta que trae una chapa que se abre hasta con un desarmador. Por lo tanto, cualquier persona puede llegar y abrir. Yo puedo decir, no, está cerrada la puerta, no hay problema. No, señor. Podemos instalar una barra como esta que evita que la puerta sea abierta. Este es otro tipo de dispositivo. Este es otro tipo para breaker que también utilizamos. Acá tenemos uno para una serie de breakers en un tablero. Todos estos breakers deberían, si están abajo, se pueden bloquear de esta manera. Igual el de cable, en este caso es mecánico. Para cilindros de gas tenemos este tipo de dispositivo. Para botoneras de las grúas viajeras, para botoneras o push button en algunas maquinarias, y así pues hay una gran gama de dispositivos que podemos usar y que, como les recomiendo, váyanse con alguien que conozca y que les ayude a hacer un buen inventario de sus instalaciones para evitar malgastar el dinero. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta aclaratoria? Ok, continuando, también tenemos organizadores de elementos de bloqueo, lo que llaman una caja de bloqueo grupal, las estaciones de bloqueo. Tenemos pinzas de bloqueo. Fíjense que esta que está acá es de nylon, es dieléctrica. Esta es la que se debe usar para tableros eléctricos. La pinza de bloqueo metálica, que puede ser más bien para mecánico. Bloqueadores de interruptores, que ya lo vimos. Bloqueadores tipo Pluter, también lo vimos. Bloqueador de válvula, bloqueador tipo de bola, válvulas de bola, cables de bloqueo, bloqueadores de breaker, etcétera. Fíjense toda la cantidad de dispositivos, ¿verdad?, y equipos que tenemos para el bloqueo en las instalaciones donde estemos trabajando. ¿Preguntas hasta acá? ¿O aclaratoria? Ok, continuamos entonces. Equipos para bloqueo, ya los vimos. Ingeniero, disculpe que Sí, lo adelante. interrumpa. Yo tengo a lo mejor una duda más allá de Sí, esto. A lo mejor un proveedor adecuado para llevar a cabo este levantamiento, sobre todo, o algún catálogo donde podamos revisar esta información, algún manual, guía en este tema. Digo, precisamente porque yo me encontraba haciendo una selección de equipo para bloqueo, pero pues tengo mecánico y tengo eléctrico y precisamente como usted dice, no quiero malgastar en un kit de 24,000 pesos cuando 70% de eso no lo voy a ocupar porque venía con puros bloqueos para válvulas. sí, ahí en el país existen varios proveedores. Normalmente son proveedores de marcas internacionales, pero aquí hay distribuidores aprobados y digamos que son un respaldo, pues, con respaldo de las matrices, como esta que estuvimos viendo ahorita, y hay algunas otras más. Inclusive hay vendedores, pero muy diferente un vendedor a un proveedor propio de este tipo de dispositivos, porque inclusive yo comprándole a un proveedor de este tipo de dispositivos, yo hasta le puedo pedir que él me visite la instalación, o me busco a alguien que conozca del tema y que me ayude. Podemos visitar la instalación y revisamos todo, de acuerdo a tu inventario, todo lo que debes usar. Hay que, por ejemplo, tener cuidado también porque hay proveedores o hay equipos. Por ejemplo, yo me conseguí en una instalación donde habían 5 marcas de equipos diferentes. Y resulta que muchos de estos proveedores están como que atados al proveedor de los equipos. O sea, los dispositivos que ellos venden le entran, por ejemplo, a Siemens o a General Electric o a Toshiba, por decir unas marcas, ¿no?
y algunos son exclusivos de ellos. Entonces, si tengo 5 marcas diferentes, por supuesto que a lo mejor voy a tener 5 formas diferentes. Puede que haya un solo proveedor que me surta todo el material que yo necesito. Pero vuelvo y repito, lo ideal es hacer un buen levantamiento, un buen inventario para que no haya pérdida de dinero. Y por otro lado, pues hay algunos catálogos, los pueden bajar de internet o se comunican con sus proveedores que le envíen el catálogo y ahí pueden revisar todo. El único problema que tendrían es que a veces en la foto lo miras, pero tendrías que como que traer y llevar el dispositivo hasta el sitio para ver si funciona o no funciona, que es diferente. Entonces es importante que sepamos bien lo que tenemos para saber lo que voy a comprar. ¿Estamos claros por ahí? ¿Sus dudas? Ok. Continuando, aquí les dejo algunas responsabilidades que tienen o deben tener los puestos que vimos anteriormente y que deben, esto solamente es ilustrativo, no tiene que ser de esta manera específicamente. Esto debe estar dentro de nuestro procedimiento. ¿Cuál es la responsabilidad de la gerencia? Por supuesto que la gerencia normalmente sus responsabilidades son los recursos, la compra de equipos, la asignación de supervisión, etcétera. Son los que lideran o deben liderar todo, la alta gerencia. Operaciones y mantenimiento deben tener sus propias responsabilidades. Cualquier otro empleado, los subcontratistas, deben tener sus propias responsabilidades y deben estar bien definidas para que no haya problemas. Porque a veces dicen, no, pero es que el permiso de trabajo lo tiene que firmar el de seguridad. No, a lo mejor en mi procedimiento, quien firma la autorización es el de operaciones o el de mantenimiento. Y el de seguridad solamente lo que hace es avalar, ¿verdad?, que se ha llenado apropiadamente y por las personas y los autorizados y los autorizantes que corresponden al permiso. El manejar el procedimiento, el que se haga adecuadamente, el que se capacite el personal, debe ser la responsabilidad de la persona de seguridad. En algunos casos pudiera ser, dependiendo del tamaño de la empresa, a lo mejor no tengo mucha gente o no tengo gente de mantenimiento sino un operativo nada más y hay muy poca gente, yo puedo reducir el tamaño de mi procedimiento y adecuarlo al tamaño de mi empresa. Otra de las responsabilidades también son el afectado y el autorizado, que lo manejan la norma. Y algo que es sumamente importante es que todos debemos sugerir mejoras. Y así también como detener actividades consideradas inseguras y que no cumplan con el programa de energías peligrosas. De allí lo que comentaba el compañero anterior, que decía que le sucedió algo donde estaban violando o bypaseando algunos procesos seguros, de que sí, y hay muchas organizaciones donde se les da la potestad a cualquier trabajador de detener algo que se considere inseguro, con dudas, o que sea muy peligroso, de un peligro inminente. Pero es cultura, es algo que debemos ir cambiando e ir introduciendo poco a poco en las organizaciones donde estamos. Yo volviendo otra vez a esto, les invito a que sus organizaciones y en todas las organizaciones donde estamos podamos cambiar poco a poco las cosas, poco a poco. Yo sé que de un solo golpe no lo voy a hacer, pero lo podemos ir haciendo y convenciendo a la gente de que lo tenga que hacer, lo podemos hacer en nuestras organizaciones. Y entonces dentro de estas responsabilidades, el responsable del programa, como le digo que normalmente es el de seguridad, ya les decía pues alguna de las, o les comentaba alguna de sus o de nuestras responsabilidades. Otro punto importante que lo trae el programa, fíjense que el programa habla de 3 cosas. Del procedimiento, que ya vimos algunas cosas que debe tener los procedimientos por escrito. Todas las empresas que trabajen con energía peligrosa deben tener un procedimiento por escrito. Luego el segundo punto, que es la capacitación, ¿verdad? Debemos tener un plan o dentro del plan de capacitación, la capacitación en cuanto a energías peligrosas. Llámese trabajar con energía presente o sin energía presente, de las dos maneras. Las personas que nos menciona la norma
que deben tener una capacitación específica y nos dice que deben llevar ellos son el empleado afectado, que es aquel que realiza la actividad, ¿verdad? Él debe saber el propósito del programa. Él debe saber los tipos de energía que hay presentes. Él debe saber en esa capacitación identificar los candados y las etiquetas y los lugares de las energías. Él debe saber las limitaciones del sistema. Él debe conocer los riesgos asociados y controles implementados. Esto, por ejemplo, es básico que debe conocer el empleado afectado. El empleado autorizado debe conocer, primero, que es el calificado para el equipo. Esa es la persona calificada, el empleado autorizado. Él debe conocer qué calificaciones debe tener, qué conocimientos y experiencia para poder aplicar el control de energía. Lo que el afectado ya sabe, él también lo tiene que conocer. El uso de placards o procedimientos específicos para bloqueo y etiquetado también lo debe conocer muy claramente, porque esto es específico, ya lo vamos a ver más adelantito, para cada maquinaria o equipo que vayamos a intervenir. Debe conocer el procedimiento LOTO. ¿Qué hacer en casos especiales? También lo debe conocer el empleado autorizado. Y las limitaciones del programa. Así como siempre, demostrar liderazgo en el tema. ¿De acuerdo? ¿Cuándo capacitar? Debemos capacitar si la auditoría revela desviaciones. Este proceso se debe auditar, se debe inspeccionar según la norma. Si esa auditoría, esa inspección me revela que hay desviaciones, se debe recapacitar al personal. Cuando hay un nuevo equipo en las instalaciones, cuando se cambia el procedimiento o la norma, cuando hay asignaciones nuevas en el personal o en los equipos, cuando hay accidentes, o, y como lo dice la norma, un refrescamiento anual del tema. Es un refrescamiento para todo el personal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Ya vimos la parte del procedimiento, vimos la parte de la capacitación. Vamos a los procedimientos específicos. Como les comentaba, cada maquinaria o equipo debe tener un procedimiento específico. Y todas las variantes que puedan haber. Si yo tengo un equipo o una maquinaria y tengo que cambiar un interruptor eléctrico, debe haber un procedimiento para cambiar el interruptor eléctrico. Pero si voy a cambiar una parte mecánica, también debe haber un procedimiento para cambiar específicamente esa parte mecánica. O si le voy a hacer mantenimiento, o si le voy a instalar algo nuevo, etc. Entonces es importante que hayan procedimientos específicos. Por ejemplo, en este tablero podemos ver que hay un procedimiento específico acá en el tablero y lo podemos señalizar. Allá está. En ese tablero, si son muchos los procedimientos, podemos tener un folder o una carpeta donde estén los procedimientos ahí en el sitio. Y aparte debemos tener una copia. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna aclaratoria? ¿Algo que tengan que intervenir? ¿O está claro todo? También les debo comentar que les compartí el día de hoy un quiz, un test interactivo, de tal manera que puedan medir el nivel de conocimiento que tenemos acerca del tema de manera rápida, porque es más un diagnóstico que un examen final. Todas aquellas personas que quieran tener un DC3, o una constancia de habilidades, pues debe presentar un examen de suficiencia, y es un poco diferente, pero es la base de lo que hicimos en el diagnóstico. Por lo tanto, es importante que esto lo manejemos muy bien. Y los invito a que hagan su test diagnóstico, de tal manera que puedan ustedes mismos medir. Ahí les va a decir si están bien o están mal, o si falta alguna respuesta. Si hay algo que aclarar, con todo gusto me pueden hablar y lo aclaramos, o me escriben. Lo que sí, si me escriben por WhatsApp, se identifican que son del grupo Comecap o de algún grupo de estos que esté escuchando la plática, para poder saber, y su nombre, para saber quién está enviando la pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar a los pasos del loto.
para un loto seguro, recuerden que la norma habla de que son cuántos pasos. ¿Quiénes me dicen cuántos pasos son? A ver, participen ahí. Esa sí es una de las preguntas más solicitadas para este tema. ¿Cuáles son los pasos seguros para un loto? El primero es identificar. Ok, ¿cuántos son? Primero. Son 5. Ok. Sería identificar, Ajá. bloquear, Ajá. comprobación del bloqueo, de identificación de disipar energía, algo así, Ok. y energías residuales. Ok. Señores, está muy bien. ¿Quién más participa? ¿Quién me dice algo? ¿O quién ayuda al compañero si le faltó algo o está bien así? A ver. Soy todo oído. Fíjense que es importante algo que les debo recalcar y les debo decir. Los pasos para un loto seguro, para un control de energía peligrosa de manera segura, son 6, de acuerdo a la norma. Ojo, vuelvo y repito, mínimo. La norma habla de un mínimo. ¿Podemos tener más? Sí, claro que sí. Si los otros pasos ayudan a mantener seguro o bajo control la energía, perfectamente. Otro punto importante en estos de los pasos es que tienen que ser específicamente en forma secuencial como lo dicta la norma. No podemos marcar uno y luego saltar, no, que el primero es colocar el candado y la etiqueta, no. Si ni siquiera he desenergizado, si ni siquiera he aislado, ¿cómo voy a decir que voy a colocar el candado y etiqueta? Entonces, es importante que esa secuencia no la sepamos, ¿sí? Esa secuencia la debemos tener bien, bien clara, así como tal, como lo dice la norma. Entonces vamos a ver esos 6 pasos en este momento. Luego vamos a ver un video que habla de los pasos. En el video hablan de 7 pasos. Es del mismo Master Lock. Pero no hay problema, porque el primer paso ellos lo dividen en 2. Alguien me decía en una ocasión, un compañero me decía, no, pero es que no son 6. ¿Por qué X empresa habla de 7? Oye, no está mal. Si dentro de esos 7 pasos están secuencialmente los 6 pasos que habla la norma, adelante, no hay ningún problema, porque yo más bien estoy excediendo lo que la norma me está solicitando. ¿Ok? Entonces vamos a ver los 6 pasos. 1, prepararse para el apagado. ¿Qué es prepararse para el apagado? No es más que notificar al personal que va a ser afectado o va a intervenir o va a estar cerca de los equipos que vamos a intervenir y a todo el personal en la instalación. Ese es el primer paso que me marca la norma, ¿verdad? Luego, el segundo, apague el equipo. ¿Qué hago para eso? Yo debo utilizar el procedimiento que el manufactor o el fabricante me envía o me dice que debo usar para apagar ese equipo. Yo solamente debo hacerlo de esa manera. Todo eso debe estar escrito a la mano, entendido, y seguir exactamente los pasos que me dice el fabricante para apagar el equipo. Ese es el segundo. Primero, notifico a todo el personal. 2, apago el equipo. Otra cosa importante, antes que se me pase, es importante recordarles que todo esto debemos evidenciarlo. Si yo digo que notifiqué a todo el personal, ¿cómo evidencio que notifiqué al personal? Si yo digo que apagué el equipo, ¿cómo evidencio? ¿Hay algún checklist donde me diga, hiciste el paso 1? Sí. El 2, sí. El 3, sí. El 4, sí. Si yo debo tener un checklist donde me diga que estoy cumpliendo con eso. El paso 3 es aislar el equipo. Yo debo aislar el equipo de las fuentes de energía. No es lo mismo aislar que apagar. Esta es una pregunta que a mí me gusta mucho realizar al personal de seguridad, ¿verdad? Que me digan cuál es la diferencia entre aislar y bloquear, o si es lo mismo aislar o bloquear, y no es lo mismo. Aislar es cuando yo separo. El bloquear es colocar un dispositivo. En este caso es retirar o separar la energía de un punto A a un punto B. ¿Cómo? Cerrando una válvula,
quitando un disyuntor o un fusible, bajando un breaker, etcétera. Eso yo estoy aislando la energía de la persona. Es el tercer paso. ¿Se entiende esto? Es importante que todo esto lo manejemos muy, muy bien. Luego se aplica el candadeo y etiquetado. El cuarto paso. Colocar o aplicar candadeo y etiquetado. ¿Verdad? Recuerden que siempre por cada persona debe haber involucrada, cada persona afectada, más el autorizado, debe haber un candado, más una llave, solamente una llave. La persona que aplica el candadeo y el etiquetado. Luego el paso 5, libere las energías acumuladas. Fíjense que una cosa fue bloquear, otra cosa es aislar y luego liberar es otra cosa más, diferente. Hay una serie de energías, aquí les puse algunos ejemplos, de energías acumuladas tales como los capacitadores o capacitores de arranque, por ejemplo, en algunos equipos, los cuales acumulan energía y tienen energía suficiente o amperaje suficiente para poder matar a una persona. ¿Ok? Lo que es energía potencial. A veces suspendemos cuando levantamos un vehículo con un gato. Mucha gente acostumbra a colocar la llanta desinflada o una llanta, perdón, debajo del vehículo para evitar que si se cae, no me aplaste. Esa llanta que yo estoy colocando, si no tengo un dispositivo, lo que está haciendo es un bloqueo y aislamiento. Aislamiento y bloqueo en ese caso. ¿Por qué? Porque él está aislando el peso del vehículo sobre mi cuerpo, lo está aislando de mi persona. Entonces eso es importante. Un resorte que esté comprimido o estirado, esa es una energía acumulada también. Cuando ese resorte suelta su energía, puede golpear a una persona. Tenemos entonces los capacitores, los resortes, los equipos suspendidos, volantes rotativos, sistemas hidráulicos, gas a presión, aire a presión, vapor, agua a presión, etc. Todas estas energías deben ser liberadas. Este es el quinto paso. Una vez que he cumplido ya con esos 5 pasos, entonces me voy al último, que es intentar arrancar el equipo. Yo me voy al equipo e intento arrancar el equipo. Pucho el botón a ver si arranca, ¿verdad? Y vuelvo a colocar, luego, si quita el candado, vuelvo a colocar mi candado para ver que si no arrancó es porque sí, entonces está bloqueado. Está completo mi proceso. ¿Ok? Fíjense que la energía eléctrica o el capacitor o cualquier otra que tenga acumulación de energía, recuerden que hay que disipar ese tipo de energía. En una energía mecánica como presión, por ejemplo, ¿cómo la disipo? Abro una válvula y libero la presión. Me aseguro que un manómetro me marque 0 y cierro una válvula que no me permita la entrada al sistema. Si es un capacitor o la parte eléctrica, pues yo con colocar una puesta a tierra o descarga a tierra, pues yo puedo descargar esa energía que está acumulada ahí. Ok, estoy viendo acá lo que tienen en el chat. Ok, solamente tenían lo del compartir el diagnóstico. Entonces, continuando con esto, es sumamente importante y vamos a ver ya el video como repaso de este tema, de esta parte del tema. Ok, prestemos atención entonces al... Primero, prepárese para el bloqueo. Localice todas las fuentes de energía que alimentan el equipo. Cada fuente está identificada en el procedimiento de bloqueo de seguridad de la máquina. A continuación, notifique a todos los empleados afectados que está listo para iniciar el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Paso 3. Detenga el equipo siguiendo el proceso normal de bloqueo. Paso 4. Aísle el equipo apagando la energía de la fuente principal de poder. Paso 5. Instale el candado y el dispositivo de bloqueo adecuado a cada dispositivo de aislamiento de seguridad a cada punto de bloqueo que se describe en el proceso de bloqueo. Por ejemplo, una válvula necesita una cubierta de válvula. El candado o etiqueta que lo acompaña debe indicar claramente quién instaló el dispositivo de bloqueo.
Si varias personas van a trabajar en un equipo, cada una de estas personas debe poner su propio candado en el dispositivo de aislamiento. Esto garantiza que la fuente de energía permanecerá apagada hasta que el último empleado retire su candado. Paso 6. Libere toda la energía acumulada. Esto puede incluir el drenado de válvulas, liberación de presión hidráulica, bloqueo de partes móviles o cualquier cosa que se requiera en los procedimientos de la compañía. Paso 7. Intente reiniciar la máquina para verificar que la fuente de poder está apagada. Una vez hecho esto, regrese el interruptor de la máquina a la posición de apagado. Bueno, esto viendo acá son los pasos los 6 pasos, como les dije, el video habla de 7, pero realmente son los mismos 6 pasos y ellos agregan uno más, que era identificar las energías, pero ya se supone que cuando nosotros hicimos la preparación previa, ya teníamos identificado todo eso. Sin embargo, no está de más el punto, pues. ¿Okay? Luego vienen los pasos para restablecer el equipo. ¿Alguna pregunta o duda referente a los 6 pasos que utiliza o solicita o requiere la norma? ¿O está todo claro? Ok. Entonces, los otros pasos para restablecer el equipo. Para restablecer el equipo, recuerden siempre que debe ser como que lo inverso a cuando lo apagué. ¿Ok? Primero inspecciono el área y elimino todas las herramientas, los trapos y materiales. Nos aseguramos que el equipo esté en funcionamiento, esté intacto, que esté entero, completo, tenga todas sus protecciones. Recoloque todos los resguardos. Notifica a los empleados afectados. Importante volver a notificar a los empleados que el equipo estará arrancando. Compruebe el área de trabajo para asegurarse que todos los empleados se colocan de forma segura. Verifique que todos los controles están en posición neutral. Notifique a los empleados afectados que los dispositivos de bloqueo etiquetados se han quitado y el equipo o la maquinaria está lista para ser usada. ¿Okay? Esos son los pasos para restablecer el equipo de manera segura. ¿Ok? Requisitos de dispositivos de bloqueo. Vamos a ver los candados. Deben ser solo usados para el loto. Eso no se deben usar para otra cosa. Deben estar estandarizados. No es que voy a tener unos candados de una forma o de un color y otro de otro, dependiendo. Si ya yo lo tengo especificado en mi procedimiento por colores, entonces va a identificar pero deben ser esos mismos colores. No es que los puedo cambiar o tal, no. Si los voy a cambiar, debo cambiar el procedimiento y volver a comenzar de cero mi proceso, porque ya cambié, acuérdense que hay que capacitar a la gente y etcétera. Deben ser duraderos y resistentes. Deben ser identificables. ¿Ok? Esos son algunos de los requisitos para los candados. Para las etiquetas, deben ser identificables, deben advertir las condiciones peligrosas y de que no opere. Debe identificar a la persona que colocó el candado y la etiqueta. Debe resistir el medio ambiente. Es importante. Debe ser sustancial. ¿Sí? Esto es importante. Aquí me detengo un momento. Es importante entender que estoy mostrando lo que me marca la OSHA, pero recordemos que la NOM 04 o las normas oficiales mexicanas marcan que la etiqueta es diferente a la que usa la OSHA. Puedo usar el nacional en ese caso porque sí me habla de etiqueta. ¿Ok? La diferencia, diría yo, es que las que compramos en el mercado, que son americanas, ya vienen con el cumplimiento. No debemos fabricarlas, digamos, hechos en casa por nosotros mismos si no cumplen con los requisitos. Yo lo puedo fabricar acá en la instalación, pero debe cumplir con todos los requisitos que me piden las etiquetas. Y entonces, en sucesivo, les quiero mostrar lo que nos dice la norma mexicana, ¿no? Me trae una tabla con las características de las tarjetas, que debe traer las tarjetas, información principal, secundaria y adicional, el mensaje, el color de texto y el color de fondo. ¿Ok? Más o menos pudiera ser de esta forma, ¿no? Alguien me preguntaba el otro día que si debería tener foto.
Sí y no. No hay problema. O sea, la norma a mí no me exige que tenga que tener fotos, pero acuérdense que todo lo que esté mejorando la norma, adelante, es válido. Ese es un adicional. Estoy superando la norma. ¿De acuerdo? Es importante que eso lo tengamos bien claro. Esta parte de la etiqueta que están viendo acá es por ambas caras, es decir, en la parte frontal y la parte del anverso, o de la parte de atrás de la etiqueta. Esta es más o menos la que usan OSHA, así se mira lo que es el procedimiento específico de una maquinaria, más su candado y su etiqueta. Luego los dispositivos de aislamiento, que ya vimos varios anteriormente, es importante que tengamos muy claro cuáles son los dispositivos de aislamiento. Las energías acumuladas que también vimos, aquí les voy a mostrar algunas fotos, lo vimos también en el video, inclusive hasta para al reparar o trabajar en algunas maquinarias. A veces yo he visto que van a descargar diésel y una forma de bloquear es colocar estos soportes sobre las llantas. O este tipo lo utiliza mucho en los camiones de volteo, cuando van a hacer alguna reparación o mantenimiento en los mismos. También tenemos algunas situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta, que nos marca la norma y nos habla de, por ejemplo, las cajas grupales, cómo se deben utilizar, quién las debe utilizar, cuándo utilizarlas. Mucha gente utiliza estas cajas grupales para guardar otras cosas o guardar las llaves. No necesariamente tiene que ser para guardar las llaves. Eso es para utilizarlo cuando van a trabajar varios grupos de personas en una actividad. Están los mecánicos, están los eléctricos y están los, no sé, otro grupo de personas y una contratista en un proceso, pues cada quien tiene que colocar una llave y esto es un tema específico que debemos abordar. También les debo comentar que cualquiera de estas situaciones específicas vamos a estar y estaré dispuesto y pues a la orden por cualquier cosa que tengamos que aclarar con este tipo de asuntos que ven acá en la presentación. Entonces pueden haber grupos simples o múltiples. Podemos utilizar inclusive en grupos de menos de 6 personas estos dispositivos que traen para 6 candados. Cuando ya son más o varios grupos, debemos usar la caja grupal. Se debe asignar un autorizado responsable siempre en este tipo de bloqueo grupal. Acuérdense que, por ejemplo, la NFPA 70 habla de loto complejo y loto simple. Eso habría que revisarlo ya muy para la parte eléctrica. Es importante. Cuando se olvida el retiro del loto, esta era una de las preguntas, inclusive en una ocasión me la hizo una persona, me decía, oiga, ¿qué pasa si un trabajador que aplicó un candadeo y etiquetado en tu instalación se fue y se le olvidó y se llevó la llave de un candado? ¿Podemos cortar el candado? Respóndame en el chat si podemos cortar el candado. En el chat o si gustan por el micrófono. No, dice por acá la amiga Miriam. María dice, no también. ¿Quién más? No también. Ok, no. Sí, dice por acá Orlando. A ver, Orlando, no sé si te gustaría participar y por qué dices que sí. A ver si quieres participar. Si no, avísame y pues de todas maneras lo aclaramos. ¿Alguien más? Fíjense que le tengo. La persona dueño del candado es responsable de retirarlo. Ok. Fíjense que les tengo una mala noticia. Digamos así. Sí, dice Víctor. Víctor, ¿te gustaría participar? Sí, claro, ¿qué tal? Buenas Hacia noches. adelante. Mire, dentro de la empresa donde yo trabajo, Ujú. nos autorizan es un procedimiento, obviamente la empresa establece el procedimiento para la eliminación o la ruptura del bloqueo del candado. Ok.
se debe de dar casi igual de la misma manera, igual como para ver que el procedimiento sea, pues que realmente sea la eliminación del loto, sea obligatoria o necesaria más que nada, porque la llave se olvidó, porque la llave se extravió. También tenemos que tener, o más que nada, tener en cuenta al personal responsable del área, al personal autorizado, al personal que, ahora sí que puede pasar de que la llave, como es exclusiva o es sola para ese candado, se pierda y también se tiene que aplicar ese procedimiento, pero considerando a todas las personas que consideramos para aplicarlo. Por Ok, eso, en la empresa donde trabajo, sí lo eliminamos, sí lo podemos llegar a quitar, ok, pero tenemos que estar plenamente así seguros de que realmente es necesario, pues, la eliminación. ok, Lo podemos. Y va dentro del procedimiento que establecemos como empresa. claro. Ok, ¿y qué tú crees, Víctor? ¿Es viable eso o no? ¿Qué tú crees? Creo que es viable que involucremos a todas las personas que que estuvieron presentes en la aplicación del bloqueo. Sí, sí, que sí lo creo. Pero creo que no es lo más recomendable llegar hasta ese punto, porque todos tenemos la responsabilidad, tanto los supervisores del área, todas las personas involucradas en el bloqueo y etiquetado, tenemos la responsabilidad del mantenimiento o la operación, pues sí, la ejecución del mantenimiento en esa máquina, en ese equipo. Y si lo iniciamos, pues obviamente tenemos que quitarlo o en dado caso ver hasta qué fecha o hasta qué momento dura el bloqueo y el etiquetado. Pero sí creo que no es buena idea llegar hasta ese punto. Ok, algo que les comentaba anteriormente era importante y que es importante, por eso debemos tener claro lo que nos dictan las normas y los conceptos. ¿Por qué? Porque el argumento es muy importante, el argumento que tengamos. Es decir, yo a lo mejor tengo que transitar por una pista que la máxima velocidad es 90 kilómetros, pero en mi empresa me dicen, ¿sabes qué? Puedes ir a 180. Yo te lo permito. ¿Estará bien eso o no? Argumentándolo, tenemos que argumentarlo. Le digo, oye, si está marcado en la autopista o en la pista que es 90, ¿cómo voy a ir a 180? No puedo ir a esa velocidad. Estoy argumentando una razón legal, aparte de lo que tiene que ver con mi vida o con la seguridad de los que vamos en el vehículo, más los que están por fuera. Entonces, es importante siempre que argumentemos ese tipo de situación, ¿no? Y está muy bien, Víctor, lo que tú dices. Ahora, la norma me permite, la OSHA, 1910-147, en uno de sus requisitos, me permite que yo pueda retirar o cortar un candado. Bajo ciertas condiciones solamente. Tienen que estar bien claras, bien entendidas y deben aparecer en el procedimiento que la empresa esté manejando. Todo el mundo debe entender lo que es así y esos requisitos se deben cumplir al pie de la letra. ¿Ok? Fíjense que uno de los requisitos es, por decir algo, y ahorita vamos a ver, creo que los tengo acá marcados, que la persona que colocó el candado en la etiqueta, cuando regrese a la instalación, debe ser inmediatamente abordada y notificada de que se cortó su candado. Esa es una. Pero vamos a ver qué nos dice, o si tengo aquí lo de la norma. Dice, se deben utilizar procedimientos, perdón, es que era el anterior, bueno, no lo tengo acá, pero igual se los envío, ¿ok? Entonces, pero es importante que lo tengamos definido. Todo lo que vayamos a hacer con cualquier proceso debe estar escrito en el idioma que manejamos, entendido e implementado por todo el personal. Entonces es importante y sumamente importante que sea de esa manera. No debe ser nada más así, porque alguien lo dijo. Debe estar escrito, vuelvo y repito. ¿De acuerdo? Pero está muy bien, Víctor, así es. Sí se puede hacer, pero hay unas condicionantes bien, bien fuertes. Ahorita al rato inclusive se los voy a enviar en el chat. Lo voy a buscar y se los voy a enviar. Pensé que lo había colocado acá. El otro punto, que es así fuera, son los cambios de turno. ¿Ok? Y nos dice la norma que se deben utilizar procedimientos específicos durante los cambios de turno.
o de personal para garantizar la continuidad de la protección de bloqueo y etiquetado, incluida la provisión para la transferencia ordenada de la protección del dispositivo de bloqueo o etiquetado entre los empleados que salen y los que vienen. Entonces, la norma me dice qué debo hacer. El cómo lo vamos a poner nosotros. La norma lo que me dice es qué debo hacer. Nosotros vamos a decir cómo y que cumpla con este qué. ¿Verdad? Me dice que debo utilizar procedimientos específicos, entonces yo debo escribir procedimientos específicos. Que durante los cambios de turno, tengo 2, 3 cambios de turno, o de personal, para garantizar la continuidad. ¿Cómo voy a garantizar yo la continuidad de la protección del bloqueo y etiquetado? Todo eso lo tengo que escribir con una provisión para la transferencia ordenada de la protección del dispositivo entre los empleados que salen y los que llegan. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Esto me marca la norma y yo voy a poner el cómo. ¿Se entiende? Otra de las cosas que maneja la norma es cómo vamos a manejar o cómo debemos manejar los subcontratistas. ¿Verdad? Se los dicen de los procedimientos respectivos. Sus procedimientos deben ser tan eficaces como el tuyo y cumplir con todos los códigos. Es decir, el subcontratista debería tener su propio programa de bloqueo y etiquetado si ellos tienen que intervenir en ese sistema, en ese programa. ¿Okay? Puede que se adhieran al nuestro, también puede ser, pero para eso entonces, para que se adhieran al nuestro, tienen que cumplir con todo lo que nosotros cumplimos. La capacitación, el procedimiento, que lo entiendan, lo apliquen, que se audite, etcétera, ¿no? Que se informe a todos los empleados afectados de los procedimientos del contratista, que se audite a los contratistas antes de trabajar y de forma periódica, para que nos aseguremos que su cumplimiento de los controles es necesario. Entonces, para poder un subcontratista trabajar con eso, estos puntos deben estar bien claros con ellos. Ellos deben cumplir. No, que yo soy subcontratista, que te corresponde a ti colocar el candado de etiqueta. No, señor. La norma es clara cuando dice que el afectado, y si el contratista es un afectado, deba cumplir con ese proceso igual que lo cumple nuestra empresa. Como vuelvo y repito, ahora el subcontratista debe tener desarrollados sus procedimientos específicos para cada instalación o para cada equipo que vaya a intervenir. ¿Ok? Y por último, el programa, dentro del programa de control de energías peligrosas, nos pide el tercer paso. Un primer paso, ya lo dijimos, desarrollar un procedimiento. Un segundo paso, capacitar al personal. Y tercer paso, inspeccionar o auditar el proceso del sistema. Fíjense que la norma nos habla inclusive que esa auditoría o esa inspección se debe hacer una vez al año, como mínimo. Habla como mínimo. Y no es que yo lo tenga que hacer una vez al año porque así lo marca la norma. No, yo lo puedo hacer inclusive aleatorio durante el año en varios trabajos durante ese periodo. Yo puedo hacer uno mensual, a lo mejor tomo muestras, etcétera. Podemos hacer una inspección, una auditoría para ver el cumplimiento de ese proceso. El autorizado no puede ser quien haga, el autorizado para trabajar en la instalación no puede ser quien haga esa auditoría o esa inspección. Tiene que ser un tercero. Puede ser un autorizado, pero que no tenga que ver con esa instalación. Puede ser alguien que conozca a un externo que también haga. Siempre es recomendable, y yo recomiendo mucho que siempre se haga con un externo. ¿Para qué? Para colocar la imparcialidad en ese sentido. Se debe revisar cuando un externo con los autorizados. Una vez que se culmina, ¿verdad? Debemos trabajar con un programa de no conformidades o de mejoras, o lo de la mejora continua, y se debe revisar con el personal autorizado, quien debe tomar los correctivos necesarios para evitar las desviaciones en el programa. Se debe entrevistar dentro de eso a los afectados, entrevistarlos, y deben haber una serie de preguntas. ¿Cuáles? Las que vienen en la norma y que ellos tienen que aplicar. El empleador, dice la norma, es quien certifica el cumplimiento. Entonces es importante que entendamos que quien debe certificar el cumplimiento debe ser el empleador según la norma.
Y recuerden, como les acabo de decir, la mejora continua. No nos quedemos nada más con hacer la auditoría, hagámosle seguimiento para el cierre de aquellos ítems que tuvieron desviación, que no nos causaron accidentes, pero que nos pueden ser puntos que nos pueden causar algún daño, ¿no? Por último, debemos, aunque no lo dice la norma, pero debemos mantener registros. Siempre debemos mantener registros. ¿Cuáles registros podemos tener? De la capacitación, de los permisos, las autorizaciones de trabajo, de los registros lotos, qué loto, qué día, qué fecha, dónde se aplicó, en qué máquina, etcétera. De las inspecciones y las auditorías, de las reuniones de seguridad que se hagan. Siempre, siempre cada proceso debe tener o englobar todo esto que está acá. Algunas sugerencias que nos llegan a la mente son: nunca intenten procedimiento de bloqueo etiquetado a menos que haya sido capacitado y certificado por su empleador, bajo un programa de control de energía aprobado. Nunca preste ni comparta su candado o combinación o llave con nadie más. Es importante. Son recomendaciones. Asegúrese siempre de que todos los dispositivos de bloqueo etiquetado sean compatibles con el entorno en el que se utilizan. Es decir, en entornos corrosivos, húmedos, de mucho sol, etcétera, ¿no? Entre otras también tenemos, por ejemplo, los candados, tener identificados los equipos y espacios para el bloqueo. Los dispositivos deben ser usados, un procedimiento específico, el otro debe ser seguido. Lo que debe cumplir las tarjetas también es importante. Algunas otras cosas que son importantes aquí, muchachos, es siempre también mantener un plan de emergencia, que aunque aquí no lo coloqué, es importante tener un plan de emergencia. Si las cosas no llegan a salir bien, ¿qué podemos hacer para evitar que nos pueda causar un mal mayor, digamos así? Entonces hay que tener preparado siempre un plan de emergencia y muchas otras cosas que podemos agregar desde nuestro punto de vista de nuestro programa de salud y seguridad, que puede rellenar este tipo de procedimientos que es sumamente importante, como es el control de energías peligrosas. Si tienen alguna pregunta, señores, háganla o me pueden escribir. Acá tienen los números, tienen mis correos, inclusive tienen el Facebook, y pronto voy a tener una página en YouTube que voy a estar abriendo, en la cual vamos a poder ver algunos temas cortos sobre cada uno de estos temas tan extensos e importantes en nuestro trabajo. Si tienen alguna pregunta o aclaratoria, inclusive si pueden hacer alguna recomendación, somos todo atención para poder mejorar. Siempre con la idea de mejorar. Sí, creo que esa presentación la comparte el compañero Fernando a través de las redes sociales. En Comecap. Comecap y MFK, creo. Bueno, Ya les ingeniero, pasamos los enlaces, Ajá. Inge. Si Sí. se agregan ahora sí que sí, si tú me compartes la presentación, quien nos la solicite en cualquiera de los grupos, se les va a hacer llegar. O en dado caso, que directamente, aquí tienes tus dos números precisamente en pantalla, que los copien y ya te la puedan solicitar a ti sin ningún problema. Sí, claro, de acuerdo. Ok, No sé si aquellos que quieran o necesiten algún certificado y constancia de habilidades, pues lo hacen a través del ingeniero Fernando y pues con todo gusto. Lo único que sí debemos presentar el examen de suficiencia que nos exige la norma para tener cubierto esto, ¿no? Si hay alguna otra aclaratoria, y si no, darles las gracias al ingeniero por la oportunidad que me da nuevamente, y a ustedes por su atención y podernos soportar por durante hora y media acá, y esperar haber llegado o haberles dado pues un tip, porque realmente son temas muy extensos y bonitos, pero que inclusive en la práctica a veces se nos convierten en algo bien complejo. A veces se nos presentan situaciones que si no sabemos cómo resolver o no sabemos bien cómo aplicar la norma o no tener un criterio claro, se nos puede complicar en cualquier situación. Así que por favor, si tienen algo que comentar,
con mucho gusto, pues, o que les tengamos que visitar alguna instalación o ayudarles a través pues, de alguna asesoría, con gusto me pueden contactar y les ayudamos. ¿Ok? Bueno, con esto les doy las gracias por su atención y ya me retiro por el día de hoy. Muchísimas gracias, Inge. Pues ahí seguimos compartiéndote el calendario, a ver en qué otro tema nos puedes apoyar. Y chicos, igual nos vemos la siguiente semana. Tenemos el curso de herramientas manuales y de poder. Y de la mano, los dos últimos lunes se va a dividir en dos la sesión, que vamos a hablar de seguridad en construcción. Entonces, les agradezco a todos su participación. Ahí están nuevamente los dos links. En los grupos, particularmente en los DMFK, vamos a enviarles una dinámica con respecto a unas capacitaciones gratuitas que vamos a tener en sitio. Entonces vamos a colocar ahí algunas bases para algunas empresas. Incluye todo, digo, para que ustedes lo puedan revisar. También los que nos acompañan vía Facebook, si están o todavía nos agregan a los grupos de MFK Consultores, agréguense y vamos a estar ahí, como les decía, algunas dinámicas para clientes nuevos, en el cual vamos a estar ofreciendo capacitación presencial de forma gratuita, incluyendo todo, desde las constancias, todo, todo, todo. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes.